Vale, vamos a ver aquí. Aquí si nosotros vamos a crear un circuito, ya estuve viendo ahí un proyectito que tiene aquí Tinkercad y la verdad que me parece muy interesante como para aprender, ¿no? Entonces aquí, de hecho ustedes pueden ingresar aquí en donde dice Arduino y les va a salir una serie de ejercicios, ¿sí? Pero a mí me interesa practicar lo que hemos visto hasta ahorita. Y considero que este proyecto que se llama Humedad tiene esas bondades que nosotros necesitamos para analizar el proyecto, ver qué hace y demás, ¿no? Y aplicar lo que hemos visto hasta ahora. Bien, lo que hacemos aquí es seleccionar y solito como que sin arrastrar nada, solamente arrastrar, le doy clic ahí y ya se crea el diagrama, ¿no? Entonces dice que, bueno, aquí dice, bueno, está en inglés, Star Simulation, bueno, vemos aquí unas cosas y vamos a ver la estructura. De hecho, estos comentarios no nos interesan en realidad. Nosotros vamos a ver cómo funciona y sacar nuestras propias conclusiones y de acuerdo a eso, pues ya ir analizando lo que vendría a ser el código, dando como de forma general qué es lo que está haciendo el proyecto. Bien, porque yo aquí puedo iniciar simulación y ya hay el código detrás, de hecho ya está, por eso son estos ejemplos que ya vienen preprogramados, por decirlo así. Pero nosotros vamos a ver de qué se trata, bien. Entonces aquí vemos que aquí hay unos LEDs, ¿vale? Entonces estos LEDs están conectados a su ánodo, cada uno a un pin digital del Arduino. En este caso son 5 LEDs. Y las tierras aquí, si vemos aquí, están conectados en un nodo. ¿Por qué? Porque el ánodo de aquí está conectado a este cable. Bueno, para los que no sepan, este protoboard, no sé si lo dije en un principio, pues estos protoboard pues tienen continuidad en toda esta línea de aquí. Es decir, que yo puedo conectar algo aquí o puedo conectar acá. Es indiferente porque es como un solo nodo. Bien, entonces estos de aquí, estos están así polarizados o tienen continuidad de esta forma. De forma, en este caso lo vemos de esta perspectiva, pues tiene continuidad de forma vertical. Bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está colocando un cable de aquí a acá, es decir, estás conectando los cátodos en un mismo punto hasta llegar a esta resistencia y esta resistencia a su vez va a este terminal que es la tierra del Arduino. Bien, entonces vemos que ahí de momento pues podemos decir que el Arduino le está enviando pines digitales, un alto o un bajo a estos LEDs y los va a ir prendiendo paulatinamente de acuerdo a lo que el proyecto haga. De momento todavía no vamos a simular porque no sabemos. Solo estamos viendo de forma general y analizando qué es lo que posiblemente pueda hacer este proyecto. Bien, entonces vamos viendo ahí. Por acá vemos que tenemos un sensor. Este sensor es de... A ver, ¿de qué es este sensor? De humedad. Porque aquí dice el proyecto se llama humedad. Entonces vamos a ver este de aquí. Pues tiene tres pines. Uno es de voltaje. Bien. Que es dice, bueno, aquí dice potencia, pero dentro de sus indicadores aquí, sus siglas, pues dice VCC, eso quiere decir que tiene que ir a 5 voltios, bien, o a un voltaje para alimentar el sensor. Acá dice GND, eso evidentemente va a tierra, y el de acá dice señal que a mi parecer pues dice una señal analógica. Bien, entonces aquí hay algo en particular que me dice que la potencia está conectado al acero. Y me parece un poco extraño, la verdad. Porque un sensor, por lo general, los sensores tienen tres pines. Sí, eh, que la mayoría los tiene. Que en este caso, pues, el primero sería BCC, ND, tierra, básicamente. Y el otro que podría ser un pin digital o un pin analógico. Entonces estoy viendo que el BCC está conectado al acero también. Y aquí me deja un poco con la duda. Pero bueno, lo que podemos decir que en este caso la señal que nos está entregando el sensor va conectado a la uno. Y este de aquí me parece que debería ir en los 5 voltios. Pero ya vamos a ver de qué se trata. Bien, entonces tenemos ese sensor. A ver, ¿qué podemos analizar de esto? Pues todo proyecto como que tiene
como que tiene una orientación. Vamos a poner aquí un paint. Pues un proyecto siempre tiene una secuencia. El primero es que va a leer sensores. Vamos a poner aquí leer sensores. Leer sensores. ¿Sí? Vamos a ponerlo de esa forma. Esos sensores pues prácticamente van a ser leídos a través del microcontrolador o la placa de desarrollo, que en este caso vendría a ser el Arduino. ¿Sí? Arduino. Bien. Y a partir de eso, él hace un análisis, hace cualquier cosa, pues, y él va a producir una salida. Bien, esa salida, pues prácticamente vendría a ser los actuadores, cómo funcionan los actuadores. Bien, entonces tenemos esto. Entonces, esto se referencia a que esto es una entrada. Entrada, vamos a ponerlo en mayúscula. Bien, este es la salida. ¿Sí? A ver, salida. Bien. Bueno, aquí salida no debería ser. Aquí más bien considero que debería ser. Vamos a borrar esto. Entonces, en un proyecto siempre tú tienes entradas que va a producir una salida. ¿A partir de quién? A partir de alguien que tome las decisiones. Y ese alguien es prácticamente el microcontrolador. En este caso, la placa de desarrollo Arduino. Y él es el que va a tomar las decisiones. Entonces, esta muestra, lo que estamos viendo ahora, pues es prácticamente lo que vamos a referenciar en nuestro proyecto acá que hemos planteado. Bueno, no hemos planteado, hemos puesto ahí el diagrama y ahí ve qué pasa, ¿no? Entonces, yo puedo decir, no lo he probado, la verdad, solo lo vi y me pareció interesante porque tenía el código ahí, tenía un poco de if ahí y me pareció interesante para analizarlo. Entonces, ¿qué puedo decir? Es que este sensor nos va a dar valores. Si estamos hablando de humedad, puedo decir que hay un rango de valores de esa humedad, que de acuerdo a eso se va a encender un LED en específico. Es decir, que el rojo, por ejemplo, puede ser que el Arduino lo está tomando como que hay demasiada humedad. Bien, y el azul como que está suave y no hay humedad, hay la humedad necesaria, pues por decirlo así. Y de acuerdo a esto, pues van encendiendo los LEDs que tenemos acá. Puedo decir eso, pero claro, eso lo vamos a ver cuando ya iniciemos la simulación. Entonces quiero que se entienda eso. Es que nosotros podemos verificar o bueno, hacer un análisis antes de probar. Más o menos orientarnos a qué es lo que hace el proyecto. Entonces ahora sí vamos a verlo, a ver qué es lo que ocurre. Vamos a iniciar simulación. Y vemos que está en rojo. Se prendió el LED de color rojo, ¿vale? Entonces aquí, si yo le doy clic al sensor, me dice que hay pues poca humedad, por decirlo así. Bien, si yo puedo mover esto, este es como un potenciómetro, ¿no? Entonces si yo muevo esto, sí, yo lo muevo, ¿vale? Entonces vamos a ver qué ocurre. Pues va ya, cambió. Bien, es lo que estaba diciendo en mi análisis. Yo no lo sabía, la verdad, pero bueno, él lo está haciendo porque, bueno, ya lo veía venir, ¿no? Y pues ahí tenemos nuestros... Bueno, en este caso rojo como que indica que no hay humedad. O sea, que está suave, ¿no? Pero a partir de que la humedad va aumentando, pues ya se va haciendo este rango, sí, se va haciendo de color azul. Por los mismos LED que tienen esos colores. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir en la parte de programación? Podemos decir que hay diferentes if, que por ejemplo, el primero lo que está leyendo es este rango de valores que está mandando al sensor y de acuerdo a eso, pues entra en una condición y de pregunta, por ejemplo, si el rango de valores del sensor da de 0 a 1023 en valor analógico, que lo lee el Arduino, por ejemplo, podemos decir que de 0 a 100 se prende el rojo, de 100 a 200, se me ocurre, se prende el naranja. De 200 a 300 se prenda el amarillo y así sucesivamente. Entonces quiero pensar que es así, la verdad, pero no lo he visto, ¿no? Ahora sí vamos a verlo, pero ya tenemos la idea fundamental de cómo es que funciona el proyecto.
Esa es la idea de que como usted vaya planteando la solución al proyecto, o al menos saber qué es lo que hace su proyecto, o el proyecto de alguien que usted vio interesante y quiere hacer el análisis y ahí se va, ¿no? Entonces vamos a ver el código. Bueno, aquí está en bloques, eso de hecho los bloques no nos interesa, pero si cambiamos a texto, pues aquí ya vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto de aquí no lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a borrar. Y aquí tenemos una variable que supongo que es el que almacena el valor del sensor. Bien, está en una variable integer, ¿sí? Luego viene el void setup. Vamos a ver qué ocurre. Dice el void setup, dice que lo configura como una salida. Está medio extraño, la verdad, eso. No había pensado que eso se puede utilizar como una salida. De hecho, nunca, no sabía que se puede hacer eso. Pero yo considero que este pin está mal colocado. Este pin debería ir aquí en 5 voltios. La verdad es que yo pienso eso. Vamos a ver si que es cierto. Vamos a iniciar simulación, vamos a ver qué ocurre. Bien, ya, entonces ahí tenemos, está en rojo, ¿vale? Entonces si movemos esto, a ver, vamos a ver, ¿vale? Y está haciendo lo mismo. Es que la verdad es que sí, un pin analógico no puede ser usado como una salida, porque de entrada, o sea, por defecto, esto ya es una entrada. O sea, por defecto, el Arduino, los pines analógicos del Arduino, el A0, el A1, 2, 3, 4, 5, ya funcionan como una entrada. De hecho, ya lo vimos en los anteriores episodios, que nosotros ni siquiera tenemos que declararlo, simplemente leer y poner el sensor, el pin al que vamos a utilizar para leer un sensor. Bien, entonces, y los pines acá, pues los sensores, la mayoría de sensores tienen 3 pines, que son voltaje, tierra y el dato que da el sensor. Entonces, por eso se me hacía extraño, la verdad, que esté acá en el cero, porque ya saben, Arduino no envía sus voltajes a partir de estos pines analógicos. Para eso tienes un pin de voltaje. Ven, pero vamos a dejar el beneficio de la duda para ver qué es lo que ocurre dentro de la programación. Bien, vamos a seguir viendo qué es lo que ocurre. Vamos a detener esto. Y dice que el pin A1 es una entrada. Y claro, pues el A1 es el pin del sensor que nosotros tenemos acá. Está iniciando el serial. Como vemos aquí, vamos a utilizar el serial para ver qué es lo que está leyendo. Y pues acá, vale, aquí en la parte de acá, está tomando los pines 8, 9, 10, 11 y 12, efectivamente, hasta el 12, para los LEDs. Bien, entonces aquí dice que aplicamos, dice, un voltaje para el sensor. Vale, ya entiendo ahora sí. Ya entiendo lo que ocurre. Pero igual está mal, ¿sabes? Igual está mal porque no debería ser así. Bueno, le explico, ¿no? Él está enviando una señal de alto en el pin A0. Los pines analógicos sí se pueden utilizar como una salida, pero no como una salida de voltaje, es decir, para alimentar un sensor. Pero sí podemos utilizar el pin A0, por ejemplo, A1, 2, 3, 4, 5, para encender un LED, por ejemplo, que son voltajes mínimos, ¿no? Pero no para encender un sensor en realidad. Ahí lo veo mal por parte de aquí, ¿no? Porque desde siempre y he visto que siempre pues utilizamos el pin de voltaje que ya está regulado en el Arduino para enviarle el voltaje al sensor que nosotros estemos utilizando. Bien, pero en este caso, como nosotros ya movimos aquí este pin, pues ya no lo necesitamos, la verdad. Yo considero que está mal, no debería estar ahí. Esto también lo vamos a borrar. Y ahora sí, vemos que está haciendo la lectura al sensor a través del pin A1, perdón. Bien, y lo está guardando en la variable que vimos acá arriba, que está declarada. Bien, hasta ahí estamos bien, es lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Es lo que hemos visto y no hay nada, exactamente nada nuevo. Está leyendo pines analógicos y está bien. Luego, pues lo presenta en el serial. Aquí vamos a poner una leyenda, un comentario. Y ponemos que lectura, por ejemplo,
lectura del sensor de humedad. Para que se vaya entendiendo, ¿no? Bien, entonces esto lo borramos, pues no nos interesa. Vamos a comentar todo. Hay dos formas de poner estas llaves. La primera es que ustedes pueden dejarlo después de lo que, por ejemplo, aquí dice void loop y él da un enter y lo pone abajo. Pero a mí no me gusta, la verdad. Yo lo pongo acá y ahí hace menos espacio. Asimismo acá, pues, esto es de gustos y colores, la verdad. No influye nada en la programación. Bien. Entonces después de esto, ¿qué hace? Envía un bajo a 0. Pero ya dije que esto no nos interesa, la verdad. No nos interesa. O sea, lo que está haciendo ese código es enviarle voltaje y luego cortarle el voltaje al sensor. Después de que haya leído el sensor como tal, el valor. Pero bueno, eso no nos interesa. A mí me interesa que el sensor esté prendido. Siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué hace aquí? Pues aquí pone, imprime el valor del sensor en el monitor serial. MS lo voy a poner en mayúscula. M.S. ¿Vale? Monitor serial. Y aquí dice que apaga todos los pines que están conectados a los LEDs. Que sería el 8, el 9. Bueno, apaga, pongámosles un comentario general. Apaga o envía. Sí, apaga los LEDs. Bien. Entonces aquí pues ya tenemos un rango de valores. ¿Qué dice? Y desde luego tenemos un if anidado. ¿Bien? Vemos que tenemos un if, luego tenemos un else, después tenemos un if, else. Quiere decir que pregunta si es verdadero, pues se realiza esta acción. Y si es falso, realiza otra pregunta. Es decir, que estamos utilizando aquí, bueno, el programa está haciendo un if anidado prácticamente. Entonces, en ese aspecto, pues podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que el sensor, cuando le envía datos menores a 200, se prende el LED que está conectado al pin 2. Eso es lo que está haciendo aquí. Bien. Aquí pregunta si el valor del sensor es menor a 200. Por verdad, ejecuta esta línea. Por verdad, se enciende el LED 12. El LED 12. Bien. Y por falso, aquí por falso, pues aquí entra en otro if. Bien. Y pregunta si es menor a 200. Vamos a ver aquí. Vamos a copiar lo que está acá, de hecho. Copiar. Pregunta si es menor a 400. Si es así, se prende el LED 11. Y ahí está, pues es lo que hemos estado viendo en la simulación en realidad. ¿Vale? Se enciende el LED 12. En este caso es el 11. Y así sucesivamente, como lo estamos viendo aquí, que cuando sea menor a 600 se prende el 10. Si es menor a 800 se prende el 9. Y por falso, pues se prende el LED 8. O sea, por falso de esto. O sea, que ninguna de estas condiciones se encontró o está en ese rango, pues se prende el LED 8. Bueno, igual no lo está haciendo tan bien que digamos. Pues ya dije que desde un comienzo esto como que está medio raro. Vamos a ver. Debería ser, por ejemplo, un rango que desde mayores a 800, por ejemplo, que se encienda el LED azul, por ejemplo. Vamos a ver qué nos está enviando el monitor serial. Y en su máximo, pues da 876. Y en su mínimo nos da 0. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ir viendo aquí. ¿Vale? Y ahí tenemos. Bueno, este valor no llega hasta los 1024, 1023 como otros sensores, pero bueno, eso no nos quita ahí, pues, que podamos hacer un análisis también con estos valores. Bien, entonces vemos que
es lo que hemos aprendido hasta ahora, la verdad. No hay otra cosa que diga, ¿no? Pero ahora, pues vamos a arreglar un poco el código. Esto, si se dan cuenta, 8 9 10 11 como que me deja tengo que ver en el diagrama a dónde están conectados esos pines. Entonces vamos a primero a declarar los pines para los LEDs. Y vamos a decir aquí que define pin LED rojo. Vamos a poner LED red. Eso está conectado al 12. Define LED orange. Está conectado al 11. Define LED yellow. Está conectado al 10. Esto parece el de los Power Rangers, ¿no? LED green. Está conectado al 9. ¿Vale? Y el otro está conectado, sería el blue, ¿no? Está conectado al 8. Bueno, ahora sí ya al menos lo referenciamos bien. Este de aquí, pues como está en inglés, pues, ni sé qué significa moisture. Vamos a borrarlo. Vamos a poner valor sensor. ¿Bien? O humedad, valor humedad, por ejemplo. Humedad igual a 0. Bien, acá pues estos dos pines ya no nos... La verdad es que ya les dije que es indiferente si nosotros colocamos el A1 como una entrada, ¿no? Porque ya está. Aquí también podemos definir el pin donde está conectado. Podemos poner sensor humedad y eso está conectado a la 1. Bien, entonces ahí ya definimos los pines que vamos a utilizar. Bien. Entonces acá pues ya podemos poner, por ejemplo, en vez de 8 ponemos LED red y así para los demás, ¿no? Para ser más organizados, porque ya saben que si este código es más extenso, pues nos dificulta saber cuál es el pin que está conectado a ese, bueno, qué es lo que está conectado a ese pin, ¿no? Entonces se dificulta un poco, ¿no? Entonces ya con esto ya no se debería dificultar. Entonces aquí, por ejemplo, valor humedad sería la variable que nosotros leemos. Y aquí en este caso sería sensor humedad. En vez de A1, pues ya decimos que lo que va a leer es el sensor humedad, como debería ser, ¿no? Entonces aquí ponemos esta variable y la mostramos en el monitor serial. Pero también podemos hacer algo más interesante. Podemos poner serial.print en el ln y ponemos valor de humedad. 2 puntos para hacerlo más didáctico, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre, vamos a ver. Me dice que pues aquí hay un problema. En caso vamos a comentar todo esto porque estas variables ya no las estamos utilizando en realidad. Y eso es lo que nos está devolviendo el problema. Bien, esto también podemos dejarlo acá porque ya no estamos utilizando los números, los pines. Vale. Entonces hasta ahí estamos bien. Seguramente no nos debe dar un error. Vamos a ver qué ocurre. Y ahí sí nos da valor humedad 0, 0, 0. Si nosotros movemos este sensor, pues ahí ya nos da los valores que habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Oliveiro, hola. Vamos a seguir con esto. A ver, vamos a ver. Entonces, aquí vamos a dejar de lado esto. Solo nos vamos a referenciar por los valores que están ahí. Por ejemplo, 200, 400, 600, 800, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir aquí, bueno, yo quiero que en realidad cuando yo mueva el sensor, se vayan prendiendo todos los LEDs que correspondan, no como que cada uno se va. ¿Ok? Entonces,
Con eso ya apagamos los LEDs en este caso, pero yo quiero ir prendiendo los LEDs cada uno en el rango que me diga el sensor, ¿no? Entonces, por ejemplo, para menores a 200 sí voy a hacer que prenda el rojo, bien. Entonces yo digo, por ejemplo, if, en este caso sería valor humedad menor a 200. En este caso, pues, quiero que se prenda el LED de color rojo. Entonces yo voy a coger todo esto así mismo. Voy a cortarlo, de hecho. Voy a coger todo. Bien. Y en este caso yo voy a prender el rojo. En este caso le pongo high en mayúscula, ¿no? Bien. Entonces ya tenemos la primera. Vamos a iniciar simulación para ver qué es lo que ocurre. Y ahora sí, como el sensor nos da valores menores a 200, pues se va a encender el color rojo. Entonces tenemos ahí y vemos que, bueno, no hace nada porque no tiene las otras condiciones. Bien, entonces vamos a seguir con esto. Después digo por qué en realidad pongo todos los LEDs. Y eso tiene una razón de ser. Y aquí ponemos else if. Podemos hacerlo así, por ejemplo, else por falso y dentro poner el if. Pero a mí me gusta también ponerle, por ejemplo, else if en caso de que no entre en esa condición de arriba. Entonces aquí puedo poner de la siguiente forma. Puedo decir que el valor de humedad, valor humedad sea mayor igual a 200 y valor humedad sea menor a, por ejemplo, lo que decía el otro, a 400. Ok, vamos a ver qué ocurre ahí. En este caso se tiene que prender el rojo y el naranja. Bien, entonces vamos a copiar así mismo esto. Copiar, ¿vale? Y aquí en este caso pues también se tiene que prender el naranja. Ya explico qué es esto, ¿vale? Entonces vamos a ver ahí. Vamos a ponerlo más. Y ahí sí se prende el naranja, si se dan cuenta. Obviamente no se va a apagar. Bueno, ahí se apaga cuando están menores a 200. Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? Primero es que cuando se ejecuta o se ejecuta esta pregunta, que sería que el valor de humedad es menor a 200, yo prendo el LED rojo. Pero no tengo que dejar de lado los demás LEDs. ¿Por qué? Porque también deben tener un estado los LEDs. Que no solamente se va a cambiar de estado cuando pase la condición cuando yo quiero que se prenda. No, deben estar en todas las condiciones porque todo es un control. No es individual ya. Entonces, en ese aspecto, pues ya más o menos usted tiene que tener claro que cuando usted va a hacer algo con los actuadores, en este caso los LEDs, pues debe incluir todos esos estados en las condiciones. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues como ya viste acá, estoy prendiendo el LED de color rojo, pero los demás están apagados. En esta condición de acá, pues cuando ya sea en el rango de 200 y 400, pues ¿qué pasa? No solamente se enciende el rojo, sino que también se enciende el naranja. Bien, ahora, ¿qué es esta condición de aquí? Es como poner un rango. Dice que si el valor está entre 200 y 400. En ese aspecto, pues va a ser lo que tengamos en estas líneas de código. Ahora, este operador lógico es un i, un AND. Vamos a ponerlo acá, AND, operador lógico. Y vamos a ver de qué se trata, ¿vale? A ver, vamos a poner acá, operador AND, tabla, de verdad, vale. Este es un operador que se ve en algo de matemáticas, la verdad. No sé si ustedes recuerdan, pues se ve en algo de matemáticas en los primeros semestres. Creo que también lo ven en el preuniversitario. Pero dice que tú tienes dos variables y cuando las dos están en verdadero y tiene ese operador AND que es como una viñeta para arriba, pues el resultado de esta operación es verdadero. En el resto de los de las condiciones, pues va a ser falso. También tenemos
esta condición, pero en una OR, por ejemplo, OR, operación, operador y tabla de verdad. Bien, eso tiene que verlo aparte, pero bueno, lo vamos a incluir acá. Y aquí me dice que el operador OR, donde está uno que sea muy sencillo de ver. A ver, aquí está. Aquí están el AND y el OR. ¿Vale? Entonces dice que para el AND, cuando ambos son verdaderos, las condiciones, pues el resultado va a ser verdadero. Y el resto falso. Pero cuando se habla de OR, en este caso, pues únicamente es falso cuando ambas condiciones son falsos, el resto es verdadero. Entonces esta tablita de verdad es importante que usted se la aprenda porque prácticamente es lo que estamos viendo en programación. ¿Y qué es lo que hace aquí? Dice que el valor de humedad es mayor a 200, ¿vale? Y el valor de humedad es menor a 400. ¿Qué quiere decir? Es como que usted vea que en la condición A, es solamente esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, valor humedad 200. Y la condición B es la que dice valor de humedad es menor a 400. Entonces, haciendo esa comparación, y si por ejemplo, si mi condición, si mi valor de humedad está en ese rango, por ejemplo, le voy a poner aquí 200, ¿vale? Entonces, pregunto, 235 está en el rango de valor de 200 y 400, eso me da verdad. ¿Por qué? Porque sí es correcto. Entonces, en ese caso, pues se ejecutan estas líneas de código. Y eso es lo que está haciendo. Entonces, vamos a seguir viendo los demás casos, ¿vale? Acá, pues yo puedo copiar esto. Usted ya sabe, usted tiene que escribirlo para que entienda y se le aprendan las líneas de código, que es importante para practicar, ¿no? Entonces el otro sería que sería de 400 a 600. Vamos a poner 400 a 600. ¿Qué se debería aprender? Debería aprender hasta el amarillo, ¿no? Entonces copio esto así mismo. Copio. Pego. En el caso del amarillo también debería encenderse. Ok, vamos a ver si que funciona. Entonces ahí está solamente el rojo porque el valor es 0. ¿Vale? Vamos a ver acá. Esto no deja ver muy bien, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Ahí sí se ve. Entonces, cuando llegue a 200 y pico, se prende el naranja. ¿Vale? Por ejemplo, perdón, así, el naranja. Y cuando llega de 400 a 600, se tiene que prender hasta el amarillo. Y efectivamente ahí tenemos 403 y se prende, ¿no? Y pues ya debemos hacer para el resto de valores, que prácticamente es igual, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, aquí copio todo esto y pego. En este caso, pues para el siguiente sería de 600 a 800, ¿vale? Entonces aquí pongo 600 y aquí pongo 800. Y para mayores a 800 debería que se encienda el azul, ¿vale? En este caso, pues aquí también debo prender el color verde. Y pongo otra condición. Por ejemplo, copio todo esto. ¿Vale? Pego. Y en este caso, pues ya no necesito un AND, sino que simplemente le digo que cuando el valor de humedad sea mayor a 800. Bien, en ese caso que se enciendan todos. Ahora, esto de aquí, si ustedes se dan cuenta, dice que valor de humedad dice menor a 200. Es del 1 hasta el 199.9999. No incluye el 200. Bien, en este caso, el de acá, que dice valor humedad mayor o igual a 200, ahí sí va a llegar desde el 200 y va a leer hasta el 399. No va a incluir el 400. Eso quieren decir estas igualdades que dicen mayor o igual o solo menor. Entonces en ese aspecto solo tienen que fijarse hasta qué valor te quiere hacer las condiciones, ¿no? Entonces ahí ya tenemos todo. De hecho ya hicimos nuestro código más legible o más orgánico, por decirlo así, más ordenado, que es lo que se quiere siempre, ¿no? Entonces vamos a verlo acá.
Vamos a ver en el funcionamiento, vamos a iniciar simulación y vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo esto de aquí lo vamos a poner por acá. Y esto pues sí que lo vamos a ver. Ahora, vamos a ver que ahí cuando son menores a 0, pues no, solo se prende el rojo. Si voy subiendo, pues ahí se tienen que ir prendiendo paulatinamente los demás LEDs. Hasta cuando llegue a mayores a 200. Es decir que está demasiado húmedo. Bien, entonces ahí ya hemos entendido un poco más cómo es que funciona el if, un if anidado. Y también este if que es prácticamente como un if anidado, simplemente que está más ordenado, por decirlo así. No necesariamente tiene que decir que estoy bien de esta forma. Se puede hacer de esta forma como se estaba planteando en un principio, pero esta forma como que te confunde un poco cuando tienes demasiadas llaves abiertas. Bien, y la verdad es que no me gusta mucho, ¿no? Esto mismo que está haciendo acá, pues lo estamos haciendo acá ya de manera más ordenada, ¿sí? Y pues ya ven que funciona de la mejor manera. Bien, espero que les haya gustado este directo. Ya saben, no olviden de seguir practicando, no olviden de revisar las líneas de código, aprenderse las sintaxis más importantes. ¿Cuáles? Pues, cómo es un if, cómo se envía una señal de alto a un pin, cómo se lee un pin analógico, por ejemplo, y poco más, la verdad.